Hola, bienvenidos a todos a una nueva capacitación de Doppler Academy. Hoy vamos a ver una clase sobre cómo maquetar una campaña de email en HTML. Esta capacitación la va a estar brindando Nazareno Oviedo, que es UI Developer en Making Sense, una empresa dedicada al desarrollo de software. Y bueno, Nazareno es experto en maquetación y líder del área de maquetación en la empresa. Así que bueno, los dejo con él para que aprendan todos los consejos y los mejores tips para maquetar sus campañas y también hacerlas responsive. Te dejo el mando, Nazareno. Hola, ¿qué tal? Antes que nada me quiero presentar, mi nombre es Nazareno Oviedo, como bien dijo Carolina, soy UI Developer de la empresa Making Sense, es una empresa que se dedica a vender software hacia afuera. También me encuentro a cargo del área de HTML de Doppler. No, corta. Me trae. Hola, bienvenidos a todos a una nueva capacitación de Doppler Academy. Mi nombre es Carolina Di Pietro y en esta oportunidad les vamos a enseñar cómo maquetar una campaña de email en HTML. Está con nosotros Nazareno Oviedo, que es UI Developer en Making Sense, que es una empresa dedicada al desarrollo de software, y les va a estar contando cómo maquetar o cómo codificar una campaña en HTML y también algunos tips para que sus campañas se visualicen en todos los dispositivos. Así que los dejo con Nazareno para que conozcan sus consejos. Te paso el mando y ya puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada me presento, mi nombre es Nazareno Oviedo, como bien dijo Carolina, soy UI Developer en Making Sense, que es una empresa que se dedica a la venta de software. También soy el líder de maquetación de HTML del producto de Doppler. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo una capacitación de HTML en la cual vamos a incluir algunos conceptos básicos de lo que es un email responsive, y finalizando la capacitación vamos a hacer una práctica, una especie de ejercicio en el cual junto a ustedes vamos a estar codeando un mail, generando un mail y visualizándolo para que ustedes vean cuál es el proceso, digamos, de cómo se genera un HTML. Vamos a arrancar con la presentación. Bueno, el nombre de la presentación, como dije, es cómo maquetar una campaña de email en HTML, y vamos a arrancar. Uno de los conceptos fundamentales que hay que entender, digamos, en esta capacitación estamos hablando de email responsive. Sin embargo, mucha gente desconoce este concepto, así que primeramente lo que vamos a hacer es explicar qué es un email responsive, y tenemos una definición técnica en la cual decimos que un email responsive es justamente un email que se adapta al entorno de nuestro suscriptor basándose en el tamaño de la pantalla y en el cliente de correo. Esta descripción un poco técnica tal vez suena un poco confusa. Ahora en el slide siguiente vamos a entender un poco más y vamos a rever ese concepto. Dijimos que principalmente la definición nos dice que nos tenemos que adaptar al entorno de nuestro suscriptor basándonos en el tamaño de la pantalla y en el cliente de correo. Y en esta ejemplificación es justamente lo que se hace a través del HTML. Podemos ver tres screenshots diferentes, tres capturas de pantalla, en la cual en la primera que tenemos acá a la izquierda vemos un newsletter que está maquetado para una versión webmail, escritorio. Después tenemos el mismo newsletter maquetado para iPhone 6, que tiene iOS de sistema operativo, y después la misma campaña maquetada para Gmail App, que en este caso está usando el sistema operativo de Android y la aplicación Gmail. ¿Qué es lo que, digamos, cuando nos referimos al entorno que decía la definición, es justamente esto, que un HTML responsive, un email responsive, tiene que tener la capacidad de adaptarse a cualquier entorno y a cualquier cliente de correo que la persona, que nuestro cliente, que nuestro suscriptor final esté usando. Y es justamente lo que vamos a repasar hoy. Cómo hacemos de una campaña que la vemos bien en escritorio, se puede ver bien tanto en iPhone como en Gmail de Android. También es muy interesante saber qué ventajas nos brinda el email responsive, digamos, qué nos permite hacer
sobre un HTML, digamos, qué ventajas tenemos que antes no había. Y bueno, para comenzar, vamos a ver algunas de estas características que podemos modificar a través de esta técnica. Tenemos como primer fundamento, para que se vea acá sobre la derecha, tenemos dos gráficos, son más bien ilustrativos, se pueden decir dos wireframes o mockups. Tenemos un email planteado para escritorio y acá a la derecha tenemos un email planteado para mobile. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué nos permite hacer el email responsive? Bueno, estas son las características principales que tenemos para ir describiendo. En primer lugar tenemos modificar tamaños de contenido, ya sea imágenes o tipografías, ocultar contenido para mobile, apilar columnas y cambiar de un diseño de dos columnas a una sola. Ahora vamos a repasar una por una de estos conceptos para que se entienda bien. Cuando hablamos de modificar tamaños de contenido, ya sean imágenes o tipografías, este ejemplo lo podemos ver acá en esta tercera columna que vemos, perdón, en esta tercera fila de color amarillo, que vemos que tenemos una imagen a la izquierda y un contenido hacia la derecha. Entonces cuando hablamos de modificar contenido, justamente lo que estamos haciendo en esta versión mobile. Podemos ver que la imagen, que ocupaba en este espacio casi un 50% de la pantalla, ahora pasa a ubicar el 100%, y este texto, que también estaba ubicando el 50%, ahora ubica el 100%, y además se cambió el color del título. Después cuando hablamos de ocultar contenido para mobile, lo que sucede a veces es que nosotros para desktop o para webmail tenemos un diseñador tiene mayor cantidad de espacio para poder mostrar la cantidad de contenido que él desee. Sin embargo, cuando pasamos a una resolución más chica como es mobile, esa cantidad de píxeles es mucho más pequeña, entonces la cantidad de contenido para mostrar sigue siendo demasiado. Entonces la posibilidad que nos brinda un email responsive es que justamente podemos ocultar, en caso de que sea necesario, alguna imagen o algún contenido para que este email no sea tan largo. Eso lo podemos ver en esta cuarta fila. Vemos que tenemos, al contrario de lo que teníamos en la anterior, acá tenemos un texto hacia la izquierda y en la derecha tenemos posicionada una imagen. Sin embargo, vemos que cuando eso pasa a la versión mobile, solamente se ve el contenido del texto y el título, y la imagen ha sido uno de los elementos que se ha ocultado. También lo podemos ver acá en la cabecera, en la cual planteamos un logo a la izquierda y sobre la derecha un navigation bar, digamos, donde podemos tener algunos links, que cuando pasa a la versión mobile solo tenemos el logo ubicado en el centro. Como también ven, podemos hacer cambio de posicionamiento, podemos centrar o alinear a diferentes lugares también en mobile, y desaparecimos la parte esta, la ocultamos, ya que en mobile no se va a ver. Cuando hablamos de apilar columnas o cambiar de un diseño de dos columnas a una sola, vienen más o menos, vienen de la mano y son muy similares, que se refiere también al caso este que podemos ver sobre la franja amarilla que tenemos acá, en el cual claramente, de manera visual, se ven dos columnas. Tenemos por un lado la imagen, que representaría hasta acá, nuestro 50%, y el otro 50% está representado por el contenido. Cuando vamos a la versión mobile, lo que vemos es que esas dos columnas se apilaron. Es decir, quedó esta columna por debajo de la otra y las dos crecieron al 100% del contenido. Eso es lo que se refiere a cambiar, diseños o cambiar, digamos, una estructura que está preparada en dos columnas a una sola. ¿Por qué es importante el email responsive? Acá vamos a pasar un poco más a ciertas estadísticas o analíticas que por ahí son más interesantes para el público marketer. Podemos decir fielmente que en los últimos 4 años las aperturas mobile han tenido un aumento del 500%, lo cual es un número bastante interesante y bastante importante, ha sido el impacto que ha tenido. Podemos ver que en 2011 ocupaban solo el 8% de las aperturas y hoy en día ocupan el 53%. Repito, el crecimiento que se ha dado en 4 años es muchísimo. Acá tenemos un gráfico más representativo, tal vez más visual, para que podamos observar. Acá abajo tenemos las 3 variables que se están midiendo, que es desktop, mobile y webmail. Este gráfico está sacado de la página de Litmus. Como se puede ver acá la fuente, Litmus es una página que se encarga de hacer email marketing, pero más apuntado a lo que son analíticas y estadísticas específicamente. Digamos, son muy confiables la información que ellos nos brindan. Y bueno, pasemos a ver el gráfico más específicamente. Teníamos, como dijimos, que mobile arrancó en el 2011 con un 8%, y lo único que se puede ver en el gráfico es que ha ido creciendo de manera continua. Hacia fines del 2014 teníamos un 48%, y hoy en día, como dije, estamos aproximadamente en un 53% de aperturas mobile.
A su vez, desktop ha bajado bastante, pasó de un 58% que teníamos en 2011 a solo un 22% en la actualidad. Webmail se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, ha tenido unos altibajos, pero el promedio más o menos es el mismo. En 2011 teníamos un 34% y hoy en día tenemos un 30%, por lo cual se ha modificado, pero digamos se mantiene dentro de los parámetros normales o estables. Vamos a seguir con un poco más de estadísticas. Email Client Market Share también es un cierto informe que brinda Litbus, que lo hace mensualmente y también lo hace una vez al año, en el cual calcula o estima sobre emails traqueados que ellos generan, cuáles son los clientes de correo más populares, cuáles son los de cuáles se realizan más cantidad de aperturas. Esta tabla clasifica los 10 clientes de correo más populares, ya sean webmail, escritorio y mobile. Repito lo que dijimos anteriormente, como podemos observar, la tendencia actual sobre el uso de dispositivos móviles es bastante alta. Como siempre vemos, algunas de las cosas Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva capacitación de Doppler Academy. En esta clase de hoy vamos a aprender a cómo maquetar una campaña de email en HTML. Con nosotros está Nazareno Oviedo, que es UI Developer en Making Sense, una empresa dedicada al desarrollo de software. Él es experto en maquetación, así que les va a estar dando algunos consejos para maquetar sus campañas en HTML. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada me presento, mi nombre es Nazareno Oviedo, trabajo en Making Sense, que es una empresa que se dedica al desarrollo de software, y estoy a cargo del área de maquetación de HTML del producto de Doppler. En el día de hoy vamos a estar viendo un webinar de cómo maquetar un email en HTML, y sobre lo que nos vamos a estar enfocando es específicamente sobre lo que son email responsive. Vamos a estar viendo un poco de teoría acerca de los email responsive, y también vamos a terminar codificando un email juntos, en el cual ustedes van a poder sacarse las dudas que tengan y van a poder después descargarse este código y tenerlo para sus futuros HTML que quieran realizar. Vamos a arrancar el webinar con la explicación de un concepto interesante, que es justamente lo que nos va a guiar a lo largo de este webinar, disculpen, que es el concepto de email responsive. Vamos a empezar sobre qué es un email responsive. La definición de concepto nos dice que es un email que se adapta al entorno de nuestro suscriptor basándose en el tamaño de la pantalla y en el cliente de correo. Es necesario hacer hincapié en dos conceptos que vemos acá. El primero, el entorno de nuestro suscriptor, y después el tamaño de la pantalla. También nos va a resultar interesante qué cliente utiliza, pero sobre todo las dos primeras, digamos, conceptos fuertes que tenemos que entender es qué es el entorno y qué es el tamaño de la pantalla de nuestro suscriptor. Para hacer esto un poco más visible, pasamos a este ejemplo en el que se va a ver un poco más gráfico. Cuando nos referimos a entorno de nuestro suscriptor, nos referimos a qué dispositivo está utilizando nuestro suscriptor en ese momento. Ya puede ser un webmail, digamos, un teléfono, un dispositivo mobile, y después lo que depende, que dijimos también, es sobre el tamaño de la pantalla. Eso es lo que hace un email responsive, es adaptarse a cualquiera sea el tamaño de la pantalla y cualquiera sea el dispositivo que nuestro suscriptor tenga. Como podemos ver acá, tenemos sobre la izquierda de nuestra pantalla un email que está basado para escritorio, es decir, para una resolución de desktop, que cualquiera lo puede ver en un webmail. Este mismo newsletter, esta misma campaña, se adapta para lo que es un iPhone 6, que tiene un sistema operativo de iOS, y también el mismo HTML se adapta a la versión de Android, que en este caso es Gmail App, que estamos usando en un celular Nexus. Como pueden ver, el HTML es siempre el mismo, nada más que a través de cómo se codifica es que logra adaptarse a cualquiera sea de las resoluciones. Entonces ahora cubrimos el concepto de decir que un email responsive se adapta al entorno, al tamaño de la pantalla y al cliente de correo de nuestro suscriptor. ¿Qué nos permite hacer un email responsive? Es de las segundas partes un poco lo más interesante también. ¿Qué nos brinda esta tecnología? ¿Qué nos permite hacer con un HTML? Bueno, acá sobre la derecha tenemos
a manera de gráfico un markup que está planteado tanto una versión para escritorio, para webmail, como una versión para mobile. Y ahora vamos a repasar algunos de los tips o de los consejos que podemos, de las cosas que podemos hacer sobre un email responsive. En un principio vemos que podemos modificar tamaños de contenido, imágenes y tipografías, ocultar contenido para mobile, apilar columnas y cambiar de un diseño de 2 columnas a una sola. Ahora repasemos un poquitito cada uno. Cuando hablamos de modificar tamaños de contenido, ya sea imágenes o tipografías, nos referimos, por ejemplo en este caso podemos verlo en esta fila amarilla, vamos a ver que tenemos una imagen a la izquierda y un contenido hacia la derecha, que cuando esto pasa a mobile, estos contenidos cambian su tamaño. La imagen pasa a estar al 50%, después en mobile pasa al 100%, y el contenido que también estaba en un 50% pasa al 100%. Cuando hablamos también de tipografías, podemos ver que en este caso teníamos el título de un color, y una vez que pasó a mobile, el título ha cambiado de color. Esas son una de las características que nos permite realizar el email responsive. Cuando hablamos de ocultar contenido para mobile, nos referimos a lo siguiente. Aquí en la cabecera podemos ver que tenemos un logo, una especie de logo hacia la izquierda, y sobre la derecha una serie de links que podrían ser de un navigation. Sin embargo, cuando esto pasa a mobile, vemos que estos links quedaron ocultos y que el logo se centró desde la izquierda hacia el centro. Eso también es una característica que nos permite hacer el email responsive, es decir, que podemos cambiar alineaciones una vez que están en desktop, cambiarlas para cuando van a la versión mobile. Y por último, estos dos conceptos van de la mano, que es apilar columnas o cambiar de un diseño de 2 columnas a una sola. También lo podemos ver acá en la fila esta de amarillo que estábamos viendo. Podemos ver que la imagen, o sea, acá tenemos una estructura generada de 2 columnas. Tenemos por un lado la imagen a la izquierda, y repito, y el contenido hacia la derecha. Esto cuando pasa a la versión mobile, vemos que el contenido quedó abajo, quedó apilado abajo de la imagen. Entonces, esto es lo que nos permite realizar un email responsive, es decir, teníamos una estructura de 2 columnas, que la veíamos en webmail, y una vez que pasó a mobile, lo vemos de una sola columna. ¿Por qué es importante el email responsive? Y acá voy a entrar un poco más en conceptos de analíticas o de estadísticas. Tal vez van a resultar un poco más interesante para los marketers, pero es algo que está excelente, que está muy bueno y que no vale la pena perdérselo para ver lo que ha sido el crecimiento, lo que ha sido el boom del email responsive. En 4 años las aperturas mobile han tenido un aumento del 500%. Es decir, que en 2011 ocupaban solo el 8% y hoy en día ocupan el 53% de las aperturas de los emails que se envían. La verdad que el número, como dije anteriormente, es un boom realmente, es el aumento que se ha dado es bastante alto, y acá en este gráfico lo van a poder observar más visualmente. Esto es un gráfico de crecimiento de entorno que lo sacamos de Litmus. Litmus es una página que se dedica al email marketing, pero apunta más a generar estadísticas o analíticas de los mails que se están traqueando. Podemos ver sobre 3 variables que nos representa este gráfico, que es desktop por un lado, después tenemos lo que es mobile, y webmail en la última variable. Vemos que desktop ha tenido desde el 58% que tenía en 2011, ha bajado a un 22% en lo que es más o menos la actualidad. Sin embargo, mobile, como habíamos visto antes, el crecimiento había sido bastante brusco, vemos que creció del 8% a un 48% en el 2014, y en la actualidad está en un 53%. Webmail se ha mantenido a lo largo del tiempo, fíjense que tenía un 34% en 2011 y hoy en 2014, finales del 2015, tenemos un 30%, ha variado dentro de los parámetros normales. Acá seguimos con un poquito más de estadísticas. Email Client Market Share es una de las aplicaciones que tiene Litmus, en la cual nos brinda una estadística tanto mensual como anual de los emails que ellos traquean. A partir de esos traqueos y de esas estadísticas que ellos generan, nos muestran esta tabla que clasifica a los 10 clientes de correo más populares, ya sean webmail, escritorio y mobile. Como podemos observar, y como dije anteriormente, la tendencia actual sobre el uso de dispositivos móviles es bastante alta. Si podemos ver en la tabla, en un primer lugar, con un 29% de aperturas, se ubica el iPhone, que claramente es un dispositivo mobile. Después tenemos en segundo lugar
una webmail que es Gmail, pero después, como si seguimos mirando, son la mayoría de dispositivos móviles. Tenemos un iPad por un lado, tenemos Android por el otro lado. Digamos, ocupan los primeros puestos. Es decir, que hoy en día tener un email responsive es muy necesario. Digamos, que le estamos brindando a nuestros suscriptores una UX, digamos, una experiencia de usuario mucho mejor si nosotros podemos brindarle un email responsive, porque no nos va a interesar en dónde él va a realizar la apertura, ya sea la puede realizar en su casa, en la computadora o en el trabajo, a través de Outlook, o lo puede revisar en su teléfono celular y también lo va a estar viendo bien, va a tener siempre una buena experiencia. ¿Quiénes soportan el email responsive? Hasta ahora todo lo que hemos hablado es muy lindo, muy bonito, digamos, todo lo que hemos visto es positivo, pero como todo en la vida no siempre es positivo en un 100%, también tenemos algunas contras con las cuales combatimos día a día, que es justamente qué clientes nos brindan el soporte necesario para nosotros implementar esta técnica. Hoy en día los email responsive no son soportados en todos los dispositivos, solo el 47% de los clientes de correo brindan soporte a lo que es el uso de media queries, que lo vamos a ver más adelante, que es la técnica fundamental con la cual vamos a estar trabajando sobre los email responsive. Como decía que no hay un soporte del 100%, a veces surgen diferencias, que son las que decía que peleábamos día a día, digamos, para tratar de paliarlas, que, digamos, un HTML que nosotros enviamos, disculpen, no se ve bien o no se ve igual en todos lados. Eso es porque no nos brindan el soporte necesario. Entonces, muchas veces hay diferencias entre lo que es un dispositivo de una aplicación. Y acá quiero que hagamos un hincapié sobre esta parte porque es interesante entender este concepto. Decir que un email responsive funciona en un dispositivo Android no es correcto en un 100%. ¿Por qué? Es necesario hacer esta diferenciación. Por ejemplo, un email responsive es soportado por la aplicación nativa de Android, pero no por Gmail App. ¿Qué significa esto? La aplicación nativa que nos trae iPhone a partir de su versión 4.2, 4.3, acepta media queries y como pueden ver, el email que nosotros acá enviamos uno del MMS, que es uno, podemos ver que se visualiza correctamente. Sin embargo, cuando vamos a la versión de Gmail App, logra verse, logra visualizarse, pero lo que hace es adaptarse, deja de ser un mail responsive, que es lo que estamos planteando, para ser un mail adaptativo. ¿Qué es un mail adaptativo? Es un mail que se va a ver, el usuario va a poder observarlo sin ningún problema, pero no cumple con las bases de lo que se plantea para una técnica responsive. Por eso es muy importante saber que Gmail no soporta email responsive en ninguna de sus aplicaciones, ya sea webmail como mobile. Esto lo vamos a ver acá. Esta plantilla después, cuando bajen la presentación, lo pueden tener más al alcance suyo. Esto les va a servir bastante, que es para saber qué clientes nos dan soporte de media queries. Hemos nombrado bastante la palabra media query, un poquito más adelante vamos a ver el concepto real de la palabra, pero como repito, es una de las bases para realizar email responsive. Acá podemos ver que el cliente de iOS, lo que es iPhone, iPad, soporta sin ningún problema los media query. Android en su versión nativa lo soporta sin ningún problema. Sin embargo, voy a hacer un freno. A partir de la versión 4.4, Android ha dejado de darle soporte a los media queries y ha sacado dos propiedades de CSS que se utilizaban, que ahora ya no le dan más soporte. Digamos. Esto por ahí es un poco más técnico, pero para la gente que programa les va a servir bastante. Hoy en día Android en la versión 4.4 en adelante no soporta más la propiedad DisplayBlock y tampoco soporta la propiedad Float. Eso es un dato técnico, pero que es interesante tenerlo en cuenta. Después, como pueden ver acá en el gráfico, son bastantes los clientes de correo que no soportan los media queries. ¿Ven? Podemos ver que Yahoo, por ejemplo, no lo soporta, Android, lo que es Gmail del browser, no lo soporta ninguno. Después tenemos Windows Phone en su versión 7.5 sí lo soporta, BlackBerry también lo soporta. Así que es muy necesario saber a qué nos enfrentamos a la hora de generar un mail para ver cómo podemos atacar esas diferencias que se nos generan. Ahora vamos a pasar a la parte de cómo se codifica un email responsive. Hasta ahora estuvimos viendo conceptos básicos de lo que es un email responsive, de que se pueden reestructurar
justamente las estructuras, valga la redundancia, que se puede pasar de 2 columnas a una columna, que se puede ocultar contenido mobile, que se puede agrandar la tipografía. Estuvimos viendo estadísticas a lo largo del crecimiento que ha tenido mobile, los email responsive a lo largo de ese tiempo, y ahora vamos a pasar a cómo se codifica realmente un email. Acá a la derecha pueden ver un GIF, en el cual muestra cómo es el comportamiento a modo ilustrativo de un email responsive. Van a ver que se pasa de un monitor de desktop a un celular, a un dispositivo mobile. Así que vamos a comenzar. Para codificar un email responsive vamos a utilizar media queries, que le vamos a dar el uso para detectar el tamaño de la pantalla y para modificar contenidos y estructuras, que era de lo que veníamos hablando. ¿Qué es un media query? Un media query es un conjunto de sentencias condicionales que permiten obtener estilos específicos. Cuando veamos los ejemplos va a ser un poco más fácil entender el concepto, pero básicamente un media query es una propiedad que nos brinda CSS con la cual nosotros podemos generar una condición. Es decir, vamos a explicarle, por decir de una manera, al HTML que cuando tengamos una condición, que la vamos a declarar con el media query, de acuerdo a eso se van a cumplir o no cumplir las especificaciones que nosotros brindemos. Acá podemos verlo a modo de ejemplo con dos textos que dice: si el ancho de la pantalla es mayor a 600 píxeles, nuestro color será rojo. O si el ancho de la pantalla es menor a 600 píxeles, la imagen se mostrará al 100%. Cuando empecemos a codificarlo se va a entender un poco más fácil, pero como para dar una explicación rápida, es lo que veíamos hoy de modificar el color del texto. Por ejemplo, nosotros podemos decir que queremos para desktop un color de texto rojo, pero a su vez le decimos que si la pantalla es menor a 600 píxeles, es decir, si va a ir a un dispositivo móvil, queremos que nuestro color sea azul. Eso es básicamente la función que cumple un media query. Vamos a empezar a mostrar un poco de código HTML. Bueno, esto para las personas que codifican no les va a resultar tan llamativo. Básicamente es la declaración de una tabla a la cual le dimos un width, un ancho de 600 píxeles, y a la cual le agregamos una clase que se llama responsive table, que justamente es la clase que vamos a utilizar para que nuestro email sea responsive, es decir, que se pueda adaptar a todos los dispositivos. Acá viene la declaración del media query y tal vez de las partes más importantes, de lo que hay que tener más en cuenta a lo largo de este webinar. Un media query se declara con el tag media, @media, como vemos acá. Se escribe la palabra string, que significa que va a responder a la pantalla, y le damos un max width, es decir, un ancho máximo de 600 píxeles. Esta parte que está resaltada en amarillo es lo que hablábamos hoy de la declaración, de esa condición que nosotros necesitamos para poder codificar el email. Es decir, que acá le decimos que cuando cumpla esta condición, dentro de estas llaves van a ir los estilos que nosotros vamos a declarar. Y acá lo que hacemos es declarar esta clase, miren, la clase que acá creamos, que se llama responsive table. Nosotros generamos el media query, y una vez que generamos el media query, metemos el estilo de esa clase responsive table. Acá lo que estamos utilizando es un selector, en el cual decimos que al table que contenga una clase que sea igual a responsive table, le dé un width, le dé un ancho del 100%, y le agregamos la palabra important. Acá vamos a ir despacio porque hay algunos conceptos interesantes. Como primer medida hay que entender lo siguiente. Cuando nosotros declaramos la tabla, la declaramos con 600 píxeles de ancho. Sin embargo, lo que estamos haciendo con este media query es decirle que cuando sea menor a 600 píxeles el tamaño de la pantalla, esta tabla pase a medir el 100%. Entonces, de esta manera, nosotros podemos cubrir cualquiera sea el dispositivo, porque al no tener un tamaño fijo, al no tener 600 píxeles o 300 o 400, acá lo que decimos es que queremos el ancho total, el 100% de nuestra pantalla. Entonces podemos cubrir ya sea un iPhone 5, por ejemplo, que tiene una resolución de 320 píxeles de ancho, como podemos cubrir un iPhone 6 Plus, que tiene 374 píxeles. Como vemos, hay diferencias entre el ancho de los dispositivos. Sin embargo, al utilizar un width del 100%, es decir, un width porcentual, siempre vamos a cubrir el 100% de esa pantalla. El important se agrega para pisar, o sea, de manera
fea se dice pisar estilos, es decir, hacer un override de los estilos que ya vienen por defectos o que se declararon antes. Muy normal ver los important dentro de HTML en emails. Ahora lo que vamos a ver son dos etiquetas que son muy necesarias para que el email nuestro pueda visualizarse correctamente, más allá de tener los media query, de declarar nuestros CSS y de generar una estructura de HTML. Estos dos tags o etiquetas en español son necesarias para que nuestro email se renderice. Por un lado tenemos la etiqueta en la cual declaramos un viewport y un content, que es lo que significa esto, que es width igual a device width. Esta es la parte interesante, lo que nos va a importar. Acá lo que decimos es que el tamaño que nosotros vamos a usar es igual al tamaño del dispositivo. Y después acá tenemos el initial scale 1. Lo que estamos diciendo es que el zoom que queremos que tenga cuando se visualice sea de 1. Entonces siempre lo vamos a ver en el tamaño que nosotros queríamos que se viera. Entonces, no se va a ver ni la fuente más grande, ni la fuente más pequeña, ni las imágenes más grandes ni más pequeñas. Van a iniciar con una escala de 1. Y después, para brindar soporte a Windows Phone, es necesario meter este tag. Estos dos tags van dentro de la cabecera, dentro del tag head, que es lo que se declara. Ahora cuando lo veamos sobre el código va a ser más fácil de entender. Bien, ahora vamos a pasar a la parte en la cual vamos a estar codificando el email. Esta herramienta que estamos usando ahora es un editor, un builder que nos brinda Litmus. Bueno, y acá vamos a arrancar con las estructuras básicas. Tenemos el body, para la gente que no ha tenido contactos con HTML, vamos a hacer un repaso bastante breve y rápido de esto. Acá lo que declaramos es el doctype, es decir, la manera en que el browser va a interpretar nuestro lenguaje. Después se engloba todo en una etiqueta HTML general, que empieza acá y cierra acá. Después tenemos la parte del head, que era lo que yo hoy hablaba de los tags que teníamos que declarar. Y después por otro lado el body. Dentro del body va a ir toda nuestra estructura de HTML. Para empezar, lo primero que vamos a generar va a ser una tabla contenedora que va a estar al 100% del ancho de la pantalla, que va a ser la que se encargue de contener nuestro email. Lo primero que hacemos es generar una estructura básica de table, tr, td. Esta es la estructura básica de cualquier tabla que se genera para un email. Acá vamos a comentar que esto es una tabla contenedora. Generamos una tabla contenedora, la cual va a tener, como dije, un width del 100%. Y acá vamos a escribir reset, que son, ahora los voy a explicar. Tenemos cell spacing, es una propiedad que la vamos a declarar en 0. Cell padding en 0. Y border en 0. Siempre estas propiedades se declaran de la misma manera. Tanto cell spacing como cell padding son espacios que generan las tablas internamente. Y el border es justamente un border que se le da a la tabla. Al declarar todo esto en 0, lo que tenemos básicamente es una tabla reseteada, es decir, sin ningún estilo que afecte lo que nosotros queremos que se vea. Esta es la manera más correcta de declarar una tabla, ya que nos queda limpia para poder generar la estructura que nosotros deseamos. Una vez que tenemos una tabla al 100%, lo que vamos a hacer es declarar una tabla de 600 píxeles, que va a ser la tabla que contenga el email en sí. ¿Por qué declaramos 600 píxeles y no 700 o 650 o 800? Declarar 600 píxeles está tomado como un estándar dentro de lo que es la generación o la escritura de emails, ya que es una resolución en la cual cualquier persona que lo abra desde un webmail lo va a poder visualizar correctamente. Si nosotros hacemos que el email sea de 800 píxeles, probablemente no Outlook en Thunderbird o en algún otro cliente que sea de escritorio, la preview que ellos tengan no van a poder apreciar el email correctamente. Entonces, por una cuestión de estándar, el máximo de ancho que nosotros declaramos para los mails es de 600 píxeles. Dicho eso, vamos a generar la estructura. Generamos un table,
generamos un TR, generamos un TD, y ahora lo que vamos a hacer es a esta tabla le vamos a dar un width de 600 píxeles y volvemos a escribir los mismos resets. Tenemos el spacing 0 que habíamos dicho, cell padding 0 y el border también lo dejamos en 0. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a decir acá a la preview, hemos cargado las grillas, como todavía no hemos declarado nada, no tenemos nada, solamente las tablas declaradas, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a generar una estructura. Lo primero que vamos a ver son imágenes, que es sobre lo que llegan la mayoría de las preguntas. Acá lo que estamos haciendo, vamos a insertar una imagen dentro de nuestro HTML para que se pueda ver. Y tenemos lo siguiente. Acá sobre la derecha van a estar viendo la preview y acá sobre la izquierda van a estar viendo lo que yo estoy codificando ahora en vivo. Lo único que hicimos fue poner una imagen que, como lo vemos, se previsualiza acá. Esto actualmente no responde y, como ven, digamos, se rompe, por así decirlo. Ahora vamos a hacer para que esto se vea responsive. La imagen va a tener un width de 600 píxeles, que es el width que nosotros generamos. Va a tener una altura de 150 píxeles. Y vamos a centrar esto. Ahí tenemos la imagen centrada. Pero lo interesante acá va a ser lo siguiente. Vamos a generar una clase que se llame responsive IMG o imagen, así va a ser más fácil, más entendible. Bien, una vez declarada la clase, que era lo que habíamos hecho durante el ejemplo en la presentación, vamos a declarar los estilos. Dentro de los emails no nos permiten linkear los estilos a un archivo que esté en otra carpeta o que esté en la misma raíz. Es decir, siempre los estilos que usemos tienen que ser en línea. Y además de eso, la etiqueta style solamente la podemos declarar dentro del head, que es donde nos van a leer los estilos. Así que una vez que declaramos la etiqueta style, vamos a poner el type es text CSS. Vamos a declarar nuestro media query, lo que habíamos hablado, dijimos que era @media, teníamos sobre screen, y acá generábamos sobre un max width, que era lo que habíamos dicho, de 600 píxeles. Acá abrimos las llaves, y ahora lo que vamos a hacer va a ser declarar la clase esta que creamos acá. Responsive imagen, lo teníamos como una clase, así que ahora vamos a setearle los estilos que queremos. Los selectores, el table, dijimos que acá adentro teníamos que seleccionar la clase. Esto es responsive imagen, y ahora hacemos la declaración de los estilos. Nosotros necesitamos que el comportamiento de nuestra imagen sea fluido. Entonces lo que vamos a hacer es declarar que la imagen tenga un width porcentual, es decir, volvemos a utilizar otra vez el 100%. Entonces acá escribimos width 100% y no nos tenemos que olvidar del tag important, que es lo que nos va a permitir pisar el estilo. Sin embargo, esto todavía no va a estar funcionando porque falta la clase más importante. Como ven acá, todavía esto se sigue rompiendo, es decir, no achica la imagen de acuerdo a lo que nosotros necesitamos o planteamos. Acá lo que nos falta generar es, sobre la tabla que necesitamos, que dijimos que iba a ser responsive, es agregarle la clase que habíamos declarado. Es decir, generamos la clase responsive table. Y acá adentro volvemos a crear las imágenes. Perdón, acá disculpen, esto no es table, acá es IMG, que es por este tag que está acá. Ahora sí vamos a declarar el table. Generamos
la clase responsive table y aplicamos los estilos. Bien. Acá, como podemos ver, tenemos nuestra imagen de 600 píxeles por 150, que antes no achicaba, y ahora una vez que achicamos la pantalla, nuestra imagen pasa a ser fluida y se va acomodando al tamaño que tiene. Bien. Vamos a seguir agregando una estructura más a esto. Voy a hacer un breve repaso de lo que hicimos. Fue generar una estructura de tabla al 100%, luego generamos una tabla de 600 píxeles, dentro de esa tabla agregamos una imagen, y a esa imagen le agregamos una clase que se llama responsive imagen, declaramos esa clase dentro del media query, le pusimos un width del 100% para que tenga este comportamiento fluido. ¿Y qué más hicimos? Sobre la tabla de 600 píxeles, que es la tabla que nosotros queremos que sea responsive, le agregamos la clase responsive table. Y a su vez responsive table, acá hicimos la declaración y pusimos que tenga un width del 100% con el tag important también. Una vez que generamos eso, nuestra imagen pasa a ser fluida o a ser responsive, es decir, responde a lo que nosotros necesitábamos que haga. Vamos a agregar una estructura más a esto. Vamos a generar un TR, un TD. Esto es interesante que siempre se haga de la misma manera. Es decir, una vez que tenemos nuestra tabla de 600 píxeles, vamos a ir generando filas. Un TR es una fila, es un row, que traducido al español significa fila. Vamos a ir generando filas que van a ser los elementos nuestros. La primera fila que tenemos es una imagen, y esta segunda fila vamos a generar un título. Vamos a poner escribe un título. Acá, como podemos ver en la preview, se genera la estructura, y lo que vamos a hacer es agregar otra estructura más. Vamos a agregar un TR, agregamos otro TD, y acá vamos a generar un texto. Esto no se preocupen por el idioma Lorem, son textos que se utilizan en programación que no tienen ningún sentido, solo se usan para ocupar espacio necesario para que pueda mostrar algo. Ahora lo que vamos a hacer, para entender qué es lo que se puede hacer con responsive, vamos a tomar dos decisiones cuando esto pase a mobile. Lo primero que vamos a hacer es declarar estilos. Vamos a darle un tamaño de fuente más grande, se da con la etiqueta font size. Vamos a darle un 48 píxeles. Como pueden ver, acá el texto creció. Vamos a generar un padding de 20 píxeles hacia arriba y hacia abajo. Padding es este espacio que se genera. Miren, acá pueden ver, si yo esto lo dejo en 0, el espacio que teníamos acá desaparece. Si esto yo lo vuelvo a poner en 20 píxeles, se vuelve a generar este espacio que teníamos acá. Lo mismo vamos a hacer para el contenido que tenemos abajo. Declaramos la etiqueta style. Lo que estamos haciendo acá es declaración de estilos en línea, que era, repito, el concepto que habíamos hablado de cómo se declaran los estilos en un mail. Vamos a declararlo con 16 píxeles de fuente. Vamos a otorgarle un line height, que es la separación que hay entre cada uno de los renglones, de 21 píxeles. Y vamos a darle un padding, es decir, vamos a generar un espacio más, pero en este caso de 10 píxeles hacia arriba y hacia abajo. Acá lo que podemos ver, vamos a ocultar las grillas, es que si achicamos nuestro mail, todo esto es responsive. Podemos ver, tenemos más de 600 píxeles, y cuando a medida que vamos achicando, nuestro email va respondiendo tanto la imagen como el contenido del texto.
¿qué podemos hacer? ¿Qué dijimos hoy que podíamos modificar tamaños de tipografía? Dijimos que podíamos modificar colores, alineaciones. Vamos a generar eso. A este TD que teníamos en el título le vamos a agregar una clase que se va a llamar título. Y acá dentro del media query que tenemos acá, ya habíamos declarado responsive imagen, responsive table, y ahora lo que vamos a hacer es hacer la declaración del título. Como vemos, lo tenemos contenido en un TD, por lo tanto nuestro selector va a ser un TD, y acá adentro vamos a poner class, y dentro del selector ubicamos título. Y vamos a hacer dos cambios. El primero, vamos a achicar el tamaño de fuente. Teníamos 48 píxeles cuando lo habíamos declarado, vamos a pasar a 32 píxeles. Ponemos el tag important, otra vez para que esto se pueda pisar. Y a su vez vamos a cambiarle el color a la fuente. Y vamos a poner un color gris. Y ahora vamos a hacer la prueba. Ahí se puede observar. Cuando están más de 600 píxeles, el texto tiene 48 píxeles y el color negro que tiene por defecto. Y una vez que esto achica, es decir, cuando cumple la condición de nuestro media query, pasa a tener el font size, es decir, el tamaño de fuente se achicó a 32 píxeles y cambió su color de negro a un gris que le generamos nosotros. También dijimos que podíamos hablar de alineaciones. Entonces, podemos decir que queremos que el texto se alinee al centro. Entonces, es lo que se genera. Una vez que cumple la condición, nuestro texto estaba alineado a la izquierda, tenía 48 píxeles y era negro. Dijimos que cuando sea menor a 600 píxeles queremos que sea gris, que tenga 32 píxeles de tamaño de fuente y que se alinee al centro. Y eso es lo que estamos logrando. Ahora vamos a generar una estructura de dos columnas. Esta tal vez es la parte más interesante, o digamos de los conceptos, de los mejores conceptos que tiene Responsive. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando arranqué les dije que íbamos a generar siempre TRs, es decir, que siempre íbamos a meter una fila debajo de la otra para diferenciar nuestros elementos. Acá volvemos a generar otra estructura TR con un TD interno, pero la diferencia acá va a ser la siguiente. Yo quiero generar una estructura de dos columnas, es decir, que necesito tener una tabla al lado de la otra tabla para que después estos mobile caigan y se puedan visualizar como una sola. Entonces, lo primero que hago es generar una estructura básica de table, que dijimos que era table, tr, td. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el width total de nuestro email, que el ancho total es de 600 píxeles. Es decir, que si queremos dos columnas, las tenemos que dividir a la mitad. Por lo tanto, van a tener un width de 300 píxeles y los reset van a ser los mismos. Cell padding, dijimos que estaba, cell spacing, perdón, en 0, cell padding en 0 y border también va a quedar en 0. Lo que vamos a hacer acá es generar un texto meramente ilustrativo. Y para hacer aún mayor la diferenciación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un color de fondo para que esto pueda ser bien visible. Ahí pueden ver que le pusimos un gris oscuro de fondo. Y ahora vamos a generar la otra tabla, es decir, tenemos una tabla de 300, nos falta generar la otra tabla de 300 para completar los 600 píxeles. Generamos el table, generamos el tr con un td, adentro generamos el texto que vamos a utilizar, y acá volvemos a hacer la misma declaración. Dijimos que iba a tener un width de 300 píxeles con cell spacing 0, cell padding 0 y border 0. Lo que nos falta hacer acá es lo siguiente. Vamos a copiar el estilo para brindarle
otro color que lo diferencie. Por ahí podemos usar un color un poco más oscuro. Y ahora falta una propiedad más. Vamos a decir que esta tabla va a estar alineada a la izquierda y esta otra tabla va a estar alineada a la derecha. Entonces acá podemos ver que tenemos la estructura de dos tablas. Tenemos por un lado esta estructura, que es la del color gris más claro, y en la derecha tenemos la otra estructura de tabla que tiene un gris más oscuro. Si esto achicamos, de momento se rompe, porque no declaramos nada, seguimos teniendo tamaños fijos, es decir, que no tenemos los tamaños porcentuales como habíamos declarado para la imagen. Por eso es que en este momento se rompe. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros habíamos declarado una clase que se llama Responsive Table, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. A las tablas de 300 píxeles, que son las tablas que necesitamos que respondan para mobile, vamos a generarle una clase nueva que se llame Responsive Table 2. Esto mismo lo copiamos y se lo dejamos en la tabla que también está ubicada a la derecha, es decir, que las dos tablas que tenían 300 píxeles ahora cuentan con la tabla Responsive, con la clase, perdón, Responsive Table 2. Lo que vamos a hacer es definir. Generamos el table, el selector, dijimos que se llama Responsive Table 2 y básicamente el comportamiento va a ser el mismo. Vamos a agregar un width del 100% y vamos a ponerle la palabra important. Entonces cuando probemos esto ahora, vemos que una columna queda debajo de la otra. Es decir, que pudimos hacer lo que pretendíamos, que era que la columna que estaba ubicada a la derecha, la de gris más oscuro, pase abajo de la de gris más claro y formen una sola columna. ¿Qué más podemos brindar? Yo hablé de modificar estructuras. Acá, como pueden ver, el texto está pegado al fondo gris. Pero si yo quiero, puedo generar para mobile, a través del padding, que era la propiedad que les dije hoy que brindaba espacio, un padding de 20 píxeles para toda la estructura. ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo achico, me agrego un espacio de 20 píxeles alrededor de todo el texto, ya sea hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. Esto es una estructura básica de qué es lo que se puede lograr a través de un email responsive. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una declaración o un cambio de fuente, lo que pueden hacer es hacerlo afuera del media query. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero que mi fuente sea Arial. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Declaro body como propiedad de CSS y acá adentro voy a decir que mi font family, es decir, que mi familia de fuentes quiero que sean Arial, después quiero que levante Helvética y por último, si no encuentro ninguna de esas dos fuentes, que levante sans serif. Es decir, una fuente que pertenezca a la familia sans serif. Como pueden ver acá, la fuente nuestra cambió. Si yo comento esta parte del código, pueden ver que la fuente es una y si dejo el código normal, la fuente es otra. ¿Por qué decía de declararlo fuera del media query? Porque no interesa que si yo achico la pantalla, yo quiero que la fuente mía siga siendo la misma. Entonces, al declararlo afuera, solamente lo declaro una vez. Si yo quisiese cambiar la tipografía, podría cambiarlo acá adentro. Por ejemplo, en título, yo podría decir que quiero que mi font family sea, supongamos, Georgia. Entonces, la fuente va a cambiar cuando achique. O sea, cambió el tamaño de fuente, el color de la fuente y en este caso también cambió la familia de tipografía que tenía. Espero que haya quedado lo más claro posible. Voy a hacer ahora un repaso ligero una vez más. Lo que hicimos fue generar una tabla contenedora al 100%, que si vemos acá la grilla es esta tabla que se ve acá afuera, es decir, si uno agranda el mail
más de 600 son estos espacios, tenemos esa tabla contenedora. Después generamos una tabla de 600 píxeles, que es a la cual le agregamos la clase responsive table. Esa tabla va a ser la que va a contener todas las estructuras que generemos nosotros adentro. Después lo que hicimos fue generar rows, es decir, filas, y generamos una imagen, después generamos un título, después generamos una bajada de ese título, y a lo último generamos dos columnas más, en la cual teníamos una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Lo que hicimos fue, por cada declaración de las estructuras, declarar sus propiedades de CSS. Al responsive table le pusimos un width del 100% para que sea fluido. Lo mismo hicimos con responsive table 2, que también le agregamos un padding para que se vean de qué manera se manejan las estructuras, cómo pueden crecer o modificarse en mobile. Después, a la clase título lo que hicimos fue modificar el tamaño de fuente, cambiar la tipografía, cambiarle el color y cambiar la alineación del texto, que estaba a la izquierda y cuando pasa con el media query se alinea al centro. Espero que haya quedado todo bien claro. Ahora, sin embargo, vamos a pasar a la sección de preguntas donde van a poder preguntarme sobre lo que hayan tenido dudas. Yo voy a dejar mi mail a disposición de ustedes. Mi mail es noviedo@makingsense.com. Lo voy a dejar anotado acá, así lo pueden visualizar. Donde dice escribe tu título, lo voy a cambiar ahí, para que ustedes puedan tenerlo por cualquier consulta que quieran generar. Es noviedo@makingsense.com. Así que Carolina, cuando quieras te paso el mando para que hagas las preguntas que la gente tiene para hacer. Bueno, muchas gracias, NASA. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, vamos a seleccionar algunas para hacerte. Nos preguntan, ¿qué programa recomiendas para poder maquetar envíos HTML? Bien, como programa propio para generar el HTML, podemos usar, por ejemplo, en mi caso personal, utilizo Sublime Text, lo dejo escrito acá, por si a alguien le interesa. Yo utilizo esto que se llama Sublime Text. Ese es el programa que personalmente utilizo para programar HTMLs. Después hay varios, tenemos Dreamweaver, hay muchos editores que también son gratuitos, Notepad, bueno, mismo Litmus también te ofrece un editor de HTML. Sí, espero que eso conteste la pregunta. Si va referido a qué programas o aplicaciones conozco yo que generan emails, actualmente nosotros tenemos en Doppler un editor de emails, el cual cuenta con una cierta cantidad de templates, todos son responsive, estamos dándole soporte a la mayoría de los clientes de emails, incluso estamos utilizando técnicas innovadoras para dar soporte a clientes que la competencia no lo da y que tampoco permiten un email responsive 100% real, pero estamos utilizando tecnología y codificación en HTML bastante compleja para eso. Personalmente lo recomiendo que usen el editor de Doppler, está generando hoy en día plantillas muy buenas. Así que espero que eso responda a tu pregunta. Repito, puedes usar Sublime Text, Dreamweaver o cualquier editor que sea gratuito o pago, el que vos gustes. Y si es para generar emails ya, digamos, finales que pueden ser enviados con el editor de Doppler, no vas a tener ningún problema, te vas a sentir cómodo. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Dice, Nazareno, tenía entendido que no era viable linkear archivos CSS para maquetado de email HTML. En este caso, ¿lo desarrollás todo mediante la link? Bien, es una buena pregunta, es interesante. Es correcto lo que dice esta persona, no se puede linkear CSS, no es porque no se pueda, sino que no lo permiten los clientes de correo. Es decir, nosotros no podemos enviar ningún archivo adjunto porque no van a llegar. Entonces, como el CSS no lo podemos declarar en una hoja aparte, lo que hacemos, es lo que yo había dicho al principio, es generar dentro de la etiqueta head que tenemos acá, esta etiqueta head, generamos la etiqueta style. Acá lo repito. Generamos la etiqueta style y dentro de esta etiqueta style podemos pegar todos nuestros estilos de CSS que van a llegar sin ningún problema a los proveedores de email. Espero que eso responda.
Bueno, muchas gracias NASA. Vamos con otra pregunta de uno de los asistentes. Dice, no me queda claro la diferencia entre desktop, mobile y webmail. ¿A qué te refieres exactamente? Bien, para entender el concepto de lo que es de desktop, mobile y webmail, se puede explicar de esta manera bien fácil. Cuando nosotros tenemos una aplicación que la instalamos en el sistema operativo, como por ejemplo puede ser la aplicación de Outlook, o la aplicación de Thunderbird, o la aplicación de Apple Mail, por nombrar algunas, a eso consideramos nosotros como aplicaciones de escritorio, desktop, es decir, aplicaciones que son instaladas en el sistema operativo y que se manejan a través del sistema. Después, cuando me refiero a aplicaciones webmail, me refiero a lo que es Gmail, lo que es Yahoo y lo que es Outlook de web, lo que era antes Hotmail. A eso nos referimos cuando hablamos de aplicaciones webmail, es decir, que ustedes utilizan el browser, un navegador, para poder ingresar a su cuenta de mail. Y por último, el más sencillo, me refiero a mobile, cuando el dispositivo ya es un dispositivo mobile. Sea cual fuese, ya sea una tablet o un celular, ya eso nosotros lo consideramos como un dispositivo mobile. Espero que eso cumpla. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta, porque bueno, parece que hay muchas dudas y bueno, que el webinar resultó muy interesante. Así que dice, en el caso puntual de Doppler, si quiero introducir responsive y por ende CSS, ¿dónde debo hacerlo? ¿En head? Correcto, también es una buena pregunta. Todos los estilos que nosotros declaremos siempre los vamos a meter en el head. En Doppler también podés enviar el HTML con los estilos declarados dentro del head, que no van a ser borrados, digamos, es la manera que nosotros utilizamos para generar nuestras campañas. Siempre que los estilos estén en el head dentro de una etiqueta style, no vas a tener ningún problema en enviar el estilo que vos quieras. Espero que responda la pregunta tuya. Bueno, vamos con una más. Dice, ¿existe algún servicio tipo canause.com para conocer la compatibilidad de cada cliente de email? Bien, esa es una excelente pregunta también. Para los que no conocen, Canause es una página que, para los que hacemos UI o para los que estamos trabajando con HTML, nos sirve muchísimo porque podemos consultar qué tecnologías o qué propiedades de CSS son, digamos, funcionales, o tenemos el parámetro de en qué versiones de navegador van a andar, si van a andar en Outlook, si van a andar en Firefox, en Gmail, en Chrome. Hay algo que es parecido para mails, que es Campaign Monitor. Lo voy a dejar escrito acá también. Igualmente, cuando bajen la presentación voy a agregar algunos links de utilidades que les puedan servir a ustedes, pero lo dejo acá para que lo puedan googlear. Se llama Campaign Monitor. Si ustedes googlean ahí Campaign Monitor, si mal no recuerdo, creo que la dirección es /css, actualizan bastante seguido cuáles son las propiedades que soportan los emails. Sin embargo, no quiero dejar de decir que cambian constantemente. Como expliqué hoy de la versión 4.4 de Android, por ejemplo, fue un cambio sustancial en el cual dejó de aceptar media queries de un día para el otro. Digamos que la mejor manera también es siempre ir probando e ir innovándose y actualizándose uno, más allá de las herramientas que encontremos. A veces las herramientas, por cuestiones obvias, no pueden estar a la actualidad 100%, pero digamos, Campaign Monitor en ese sentido nos puede ayudar mucho para saber qué propiedades son compatibles para todos los clientes. Bueno, si te parece, NASA, vamos con la última pregunta, antes de finalizar el webinar. Y dice, ¿qué requisitos tengo que tener en cuenta con respecto a las imágenes en los emails? Bien, requisito con respecto a imágenes. Fundamentalmente, siempre que usemos imágenes, tratemos de optimizarlas en cuestión de peso lo mayor que se pueda. ¿Por qué? Nosotros tenemos que lograr que cuando enviamos una imagen, nuestro suscriptor, al abrir el mail, reciba esa imagen y la vea lo más rápido posible. Porque si no, la experiencia de usuario va a ser baja. Imagínense que ustedes abren un mail y una imagen tarda entre 3 o 4 segundos en mostrarse. Es probable que ustedes ya hayan dejado de leer el mail, y más si esa imagen es la principal y la más llamativa,
digamos, que nos está llevando a cumplir la acción que queremos como marketer. Entonces, siempre que utilicemos una imagen, tratemos de utilizarla optimizada en su peso. Nosotros utilizamos 3 extensiones solamente bien básicas. Es cuando una imagen es representativa hacia una foto, utilizamos la extensión .jpg. Cuando una imagen necesita que tenga una transparencia, como puede ser el caso de un logo, por ejemplo, que necesitamos una imagen sin fondo, utilizamos la extensión PNG, que son imágenes que permiten justamente tener fondo transparente. Y si habrán visto alguna de nuestras campañas, ya sea newsletter o algunas campañas de upgrade que hemos mandado, utilizamos GIF, que son imágenes que son animadas. La única desventaja de los GIF es que pesan un poco más que las imágenes normales, pero bueno, si se hace un balance entre el peso de las imágenes totales que va a haber dentro de un email, se pueden utilizar sin ningún problema. Después, otra a tener en cuenta, nosotros no utilizamos imágenes mayores a 600 píxeles si el mail no lo requiere. Si no tenemos como requerimiento que sea retina, solamente utilizamos imágenes de como un máximo de 600 píxeles justamente para esto, para no generar una imagen mayor que tenga más tamaño y más peso sin ningún sentido. Espero que eso responda a tu pregunta. Bueno, perfecto, sí, me parece que fuiste muy claro, Nasa. Bueno, ya vamos a finalizar con esta capacitación de Doppler Academy. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes, haciendo sus preguntas y participando. Y bueno, te agradecemos mucho, Nazareno, por esta capacitación. Bueno, les agradezco mucho a ustedes, espero que les haya sido útil. Quiero recordar que cuando esto lo publiquemos en nuestro blog, yo voy a dejar publicada una versión final. Acá pueden ver que tengo un ejercicio resuelto como nombre. Esto yo lo voy a dejar, le voy a compartir a ustedes este link. Acá pueden ver que es una pieza que es básicamente lo que hicimos un poco más avanzado, pero posee algunos resets interesantes. Si ustedes quieren incurrir en este mundo del HTML, hay unos resets bastante buenos para lo que es el manejo de email actual. Yo esto lo voy a dejar compartido a través de una URL para que puedan acceder cualquiera de ustedes. Y repito lo mismo, ya tienen anotado mi mail, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en hacerla. Espero que les haya gustado mucho y muchas gracias de mi parte. Gracias, Nasa. Bueno, gracias a todos y nos vemos en la próxima capacitación de Doppler Academy. Hasta la próxima.